Saludos cordiales, estimados todos. Muchas gracias por estar con nosotros y primero que nada agradecido por esa gran cantidad de respuestas que hicieron a nuestra apertura el pasado viernes. El fin de semana, y lo reporto con gusto, tuve muchas llamadas, muchas respuestas y a ustedes les agradezco bastante el que nos hayan acompañado. Les quiero recordar la dirección de YouTube donde nos pueden escribir y a donde pueden darnos sus respuestas. Es @Julio César Camacho 2025. Julio César Camacho 2025. Allí se pueden suscribir. Están invitados para que se suscriban y ustedes recibirán incluso la notificación cuando tengamos nuestras producciones. Así que, dicho esto, pues comenzamos nuestro programa del día de hoy. Les habla Julio César Camacho. Y vamos a comenzar con las noticias porque son bastantes las que tenemos para el día de hoy. En primer lugar, tenemos que el New York Times está reportando que una redada en una fábrica de baterías, en una planta de baterías en Georgia, es una planta de baterías de una industria surcoreana que produce automóviles. Básicamente esa fábrica produce las baterías para esa fábrica, pero resulta que se llevaron a cientos de empleados y fueron deportados. El presidente Trump respondió después que iban a tratar de hacer un arreglo con Corea del Sur y con las compañías, pero ya como quien dice, sacaron a cientos de empleados de esa empresa por considerar que estaban ilegalmente en el país. La otra nota que tengo para ustedes es del Washington Post. Al menos 5 personas murieron, 11 resultaron heridas en un tiroteo contra un autobús en Jerusalén. Los que atacaron fueron 2 personas y fueron muertos en la escena, dice la información dada por la policía. Esto pues fue después que un subfuncionario de seguridad y un civil retornaran el fuego de los que estaban disparando. CNN está reportando hoy información sobre lo que está anunciando el presidente Trump, que son enviar tropas, la Guardia Nacional para Chicago. En Chicago, el alcalde y otras autoridades han protestado por esta acción que está haciendo el presidente Trump y le preguntaban que por qué razón la está haciendo solamente en ciudades y en estados que son eminentemente demócratas, que por qué no lo hace. Y él decía que no, que Chicago tiene una tasa de crimen más alta que otras ciudades. Pero fíjense ustedes que hicieron una encuesta en ABC News y están comparando, por ejemplo, lo que está pasando en Washington. Le consultaron a la gente quienes están a favor de desplegar la Guardia Nacional en la ciudad de Washington. 43% a favor, 57% en contra. Y otras ciudades dice 42% y 58% que se oponen pues a las acciones militares que está ordenando el presidente Donald Trump. El Times de Londres tiene una información bastante lamentable en relación a un crimen cometido contra una joven ucraniana. Se estaba montando en un transporte público en Carolina del Norte y según reporta WCNC, el acusado, el indiciado, está a la izquierda y la dama se llamaba Irina Saruchka, de 23 años de edad. Era una refugiada de Ucrania. Y lamentablemente pues falleció durante este ataque que aparentemente no tenía motivo alguno para haber recibido esa agresión. El país de España tiene información de Pedro Sánchez, quien anuncia un decreto para legalizar el embargo total de armas a Israel y habla por primera vez de genocidio de los palestinos. Esta pues es información del país de España. El Miami Herald habla sobre las lluvias recientes en el sur de la Florida y dice que el sur de la Florida está siendo, vamos a decir así, invadida por fuertes lluvias y se preguntan muchos hasta cuándo durará esto y se esperan incluso inundaciones según se está reportando, repito, en el Miami Herald. El nuevo Herald reporta que desmantelaron una red millonaria que ingresó a cubanos ilegalmente a los Estados Unidos. El ingreso ilegal, bueno, fue detectado por las autoridades y encontraron pasaportes y otros documentos, ¿verdad?, que están siendo analizados por las autoridades. Bueno, y el Nacional de Venezuela, con esta cerramos el reporte sobre los diarios de algunos de los países
del continente. El Nacional de Venezuela reporta que venezolanos están cumpliendo 8 días en huelga de hambre frente a la Corte Penal Internacional en La Haya. Dice la nota que la protesta ha sido por la mora maliciosa de dicho organismo en sancionar los crímenes cometidos en Venezuela. Son crímenes de lesa humanidad según reportan ellos y que se han cometido y que son lamentables pues que haya ocurrido esto. Voy a cerrar con una nota deportiva porque el español Carlos Alcaraz se vuelve a titular en el Abierto de Tenis de Estados Unidos. Alcaraz derrotó a Yannick Sinner y es la segunda vez que lo hace. Esto ocurrió pues en el Flushing Meadows y esto pues fue visto por millones de personas, porque fue visto no solamente en los Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo. Esto pues es la información con la cual estamos cerrando en el día de hoy el reporte de los periódicos. Bueno, quiero decirles que vamos a tener el gusto de presentarles a ustedes en el próximo segmento a un invitado especial que tenemos para el día de hoy. Se trata del autor de este libro, Alexis Ortiz. Alexis Ortiz es un destacado escritor, periodista, asesor político, que desde luego nos aceptó la invitación para estar con nosotros en el día de hoy. Así que estén pendientes porque vamos a hablar de un tema muy en particular. Se justifica la acción que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos de manera bastante abierta y se habla también de injusticias contra los inmigrantes que están ilegalmente acá. Vamos a ver qué opina Alexis Ortiz. En una breve entrevista nos va a dar su opinión, así que no se retire, volveremos en breve con más de nuestro programa del día de hoy. Bueno, amigos todos, tengo por acá un invitado especial que les había anunciado en el segmento anterior y se trata de un gran amigo. El autor de este libro, ¿saben cómo se llama este libro? Este libro es Diálogo del Populismo. Su autor es nada más y nada menos que mi buen amigo, escritor, periodista, asesor político, Alexis Ortiz, a quien damos la bienvenida. Alexis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gran abrazo, hermano. Qué bueno estar contigo en este nuevo proyecto tuyo que va a tener éxito, porque todas las cosas tuyas salen bien, gracias a Dios y a la Virgen del Valle, que hoy es el día de la Virgen del Valle. Oye, sí, gracias mil por tus palabras y en homenaje también a la Virgen del Valle, entonces hacemos el programa del día de hoy. Alexis, te quito un minuto para que me hables cómo te ha ido con este libro, porque en la presentación yo estuve y hubo mucha gente que lo alabó y te ha enviado muchas felicitaciones por esto. El propósito de este libro, ¿cuál fue? Bueno, el propósito de este libro se llama Decálogo del Populismo, precisamente porque se hace un señalamiento de cuáles son las señas de identidad del populismo. O sea, se establece que el populismo tiene muchísimas señas de identidad, pero 10 muy importantes. Por eso se habla de decálogo. Porque el populismo es quizás políticamente hablando, la amenaza más grande que tiene la democracia en estos momentos. Porque el populismo consiste precisamente en utilizar la democracia para destruir la democracia. El populismo consiste en sembrar la idea de que todo gobierno tiene que ser necesariamente autoritario. Por eso en el libro del populismo, aparte de señalar el adanismo, la intolerancia, la represión, todas las cosas que caracterizan el narcisismo, todas las cosas que caracterizan el populismo, pongo un ejemplo de unos 60, 50, 60 dirigentes populistas que en este momento estadistas, bueno, no se les puede llamar estadistas porque estadista es otra cosa más respetable, caudillos populistas que hay en el mundo. Y quizá el más representativo de los caudillos populistas, por su interés en eternizarse en el poder, por su vocación represiva, por su conducta criminal y genocida, por haber puesto en jaque a la democracia en todo el mundo, es el zar soviético ruso Vladimir Putin. Quizá la más grande amenaza que tiene la humanidad en este momento es Vladimir Putin. Y Vladimir Putin, incluso gente como, democrática, como el presidente Trump ha dicho que es un genio. Pero realmente, si Vladimir Putin es un genio, entonces sería un genio de la maldad, del crimen, de la violencia, del genocidio. Entonces, se trata pues de que
hacerle entender a la gente que lo que defiende la democracia es el protagonismo ciudadano, que no es ningún líder, ningún caudillo, ningún partido, todas esas cosas son necesarias, pero lo que defiende la democracia es la participación, la vigilancia de los ciudadanos, porque todo poder propende a abusar. Y si los ciudadanos no controlan el abuso de poder, bueno, el abuso de poder se desenfrena horrible, como la de Fidel Castro, la de Chávez, la de Vladimir Putin, la de Xi Jinping, la de los fundamentalistas musulmanes en Irán, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, el punto de hoy, la pregunta que te tengo es en relación a algo que está pasando en los Estados Unidos y básicamente es la labor del presidente Trump que está enfocada fundamentalmente en la cosa de inmigración y parece que sigue siendo su bandera. Hay problemas con la economía que ya se empezaron a ver, la inflación que empezó a crecer. Se ve por otra parte que está empeñado en que bajen la tasa de interés y está peleando con la Reserva Federal para que ello ocurra. Pero así como eso hay otras cosas, pero está empeñado básicamente en esto y ahora mandando tropas a ciudades en donde la mayoría es demócrata. Le preguntaban a él que por qué no hacía lo mismo en ciudades donde hay más delincuencia que en las que ha citado hasta este momento y que son obviamente con mayoría republicana. ¿Cómo ves tú esta maniobra o esta obra o esta intención del presidente Trump con la cuestión de inmigración que últimamente tuvo un hecho en Georgia, en una fábrica de baterías de una empresa de Surcorea y se llevaron a 400 empleados? Por lo visto, él quiere seguir mostrando esto como su bandera y su gran logro durante su gobierno. ¿Qué crees tú que pasa alrededor de esto? Bueno, fíjate tú, Julio César, te tengo que decir con que en esta materia tengo que ser prudente, porque yo soy una persona que lucha día a día por el rescate de la democracia en Venezuela. El presidente Trump es el presidente de los Estados Unidos, así como tratamos con respeto al presidente Bush, al presidente Obama, al presidente Biden. En este momento procuramos no involucrarnos demasiado en la política norteamericana porque, bueno, nuestro propósito, nuestra idea central, nuestro compromiso central es con el rescate de la democracia en Venezuela, que ha sido vapuleada por el castrochavismo, por la narcodictadura castrochavista. Entonces nosotros vemos la política del presidente Trump con mucho cuidado, esperamos más solidaridad del gobierno norteamericano para nosotros poder salir de la tragedia que viene padeciendo nuestro pueblo desde hace un cuarto de siglo. Entonces, la política del presidente Trump con respecto a nosotros tiene dos aspectos. Un aspecto es las movilizaciones que él ha hecho en este momento de una parte de la flota norteamericana para acercar a Venezuela de modo tal que la narcodictadura no pueda seguir financiándose con los dineros del narcotráfico, con los dineros de la minería ilegal y con los dineros del comercio ilegal también del petróleo. Entonces, en ese sentido, estamos muy agradecidos con el presidente Trump porque esta iniciativa del presidente Trump y del secretario de Estado eh, Marco Rubio realmente ha puesto en jaque a la dictadura. Están en pánico, están en pánico, están cometiendo errores. Tanto están cometiendo errores que la semana pasada el gobierno, la dictadura cubana, que es después de todo la que teledirige a Venezuela desde La Habana, cambió el embajador, envió un embajador de más alta jerarquía en materia de inteligencia y de represión y de todas esas cosas, para poner orden allá, porque han visto que Maduro y Diosdado Cabello y los padrinos y los caudillos allá en Venezuela, la gente del cartel de los soles están en pánico, están cometiendo errores a granel y entonces Cuba se asustó con eso y mandó a alguien que los dirigiera, que los pusiera de acuerdo, que los reuniera, porque están peleando mucho entre ellos. Entonces, la primera cuestión que nosotros vemos como un hecho positivo, y se lo agradecemos al presidente Trump y al secretario de Estado Maduro, es que han puesto la dictadura en jaque. Nosotros sabemos que la salida de la narcodictadura no va a ser mediante una intervención extranjera, sino que tiene que ser sobre todo por el gran esfuerzo que internamente se está haciendo y lo está haciendo la gente bajo la dirección de la líder legítima del pueblo venezolano, que es María Corina Machado. Se está trabajando muchísimo en la organización de la gente para que la gente actúe cuando María Corina llame a la actuación definitiva. Entonces, La actuación, hablando de esto, Alexio, en relación a lo de Venezuela, ¿está haciendo el presidente Trump lo que debe hacer con relación a Venezuela? Las acciones que se están tomando
llegarán a alguna parte. Se dice que estos barcos que tiene Estados Unidos en el Caribe seguramente son para tratar de hacer presión sobre el gobierno de Venezuela. ¿A dónde crees tú que va a llegar esto durante el gobierno del presidente Trump? Bueno, no creo nada porque el presidente Trump, como todos sabemos, es una persona impredecible, es bastante cambiante, de tal manera que uno puede esperar cualquier cosa. Pero lo cierto es que hasta este momento la movilización que ha hecho nos ha ayudado mucho y nosotros tenemos que ser serios en ese sentido, tenemos que ser agradecidos. Hasta este momento la movilización que ha hecho nos ha ayudado mucho, como nos ayudó el presidente Obama, como nos ayudó el presidente Bush, como nos ayudó el presidente Biden. Nosotros en materia norteamericana tenemos que ser estrictamente bipartidistas porque eso es lo que nos corresponde a los que estamos, tú sabes, Julio César, que yo estoy muy cercano a María Corina. Entonces, cualquier cosa que yo pueda decir puede echar a perder nuestra estrategia para rescatar la democracia en Venezuela. Lo que sí estamos muy preocupados es por la arremetida feroz del gobierno norteamericano contra la diáspora venezolana, contra los inmigrantes venezolanos. Incluso se ha llegado a decir que todos somos Tren de Aragua, que a crear problemas aquí. Y las encuestas demuestran que menos del 1% de los cientos de miles de venezolanos que hay en Estados Unidos, menos del 1% ha incurrido en algún tipo de delito o de felonía. O sea que no es cierto que nosotros somos trenes de Aragua, que no es cierto que nosotros vinimos a envenenar la sangre de Norteamérica, que no es cierto que nosotros vinimos a hacer daño. La comunidad venezolana es la que tiene más alto porcentaje, la comunidad venezolana en Estados Unidos, quiero decir, es la que tiene más alto porcentaje de profesionales universitarios, de gente preparada para trabajar, es gente seria. Muchos de esa gente que vino tuvieron que cumplir la hazaña heroica de atravesar con su familia la selva del Darién, corriendo riesgos mortales de todo tipo para poder acceder a la protección de la democracia norteamericana. Entonces, la gran preocupación nuestra con respecto al gobierno del presidente Trump es que quisiéramos que el gobierno fuera más respetuoso, más compasivo con nuestra gente, que no nos tildaran de comegatos y de trenes de Aragua, porque nosotros somos gente decente, todo gente de trabajo. Alguno que otro comegato, alguno que otro tren de Aragua, pero como ya has dicho, son menos del 1% de los cientos de miles de venezolanos que están en Estados Unidos. Alexis, como siempre, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Te sigo deseando suerte en este libro que ha sido maravilloso. Yo lo leí y sin duda alguna hiciste un gran trabajo que te tomó bastante tiempo, pero tus cosas buenas siempre se han tenido éxito. Así que suerte con este libro, Decálogo del Populismo. Se los recomiendo. Por cierto, me dijeron que no aparece en Amazon. ¿Tú no lo tenías en Amazon? Sí, 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 está en Amazon, está en Amazon. Ok, ok, estaremos pendientes. Gracias, Alexis, y hasta una próxima. Gracias a ti y que Dios y la Virgen del Valle te guarden y que tengas mucho éxito. Sé que vas a tener éxito con este programa. Que Dios te bendiga, hermano. Igual para ti, gracias mil. Alexis Ortiz, escritor, periodista, asesor político, en nuestro programa del día de hoy. Bueno, estimados todos, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Quiero reiterarles que necesito que se suscriban a nuestra página en YouTube, Julio César Camacho 2025. Repito, Julio César Camacho 2025. Suscríbanse y por favor rieguen la voz que estamos en el aire de lunes a viernes por esta señal. Muy amables por todo. Y les quiero hacer un regalito del día de hoy, que a su vez fue un regalo que me dio un gran amigo nuestro, Mauricio Silva, un gran músico venezolano que con su instrumento de viento hace mil maravillas. Vean lo que nos regaló para el día de hoy y que lo pasen bien. Adelante, Mauricio.